con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y el Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa, Mujer Idónea, con doctora Maite de Cuevas. Mis hermanos, buen día. Estamos a 26 días del mes de septiembre. Y fíjese que yo bendigo al Padre porque todos en la iglesia se dieron cuenta que yo dije que imposible que hubiera un rapto como le están llamando, aunque realmente es un recogimiento de la nación, del pueblo de Israel. No de la nación, sino que del pueblo, porque cuando usted abre su corazón a Jesucristo y verdaderamente con amor y con todo lo que el Señor demanda, usted es injertado en la higuera, pues en el olivo natural, usted pasa a tener la savia del pueblo de Israel y pasa a ser parte del pueblo de Israel. Ahí es donde usted ya es parte de Israel, y si usted realmente cumple con los mandamientos de Dios y lo que vamos a hablar ahora, pues también Dios los va a recoger. Ahora el problema es que Israel sigue sin aceptar al Señor Jesucristo. Entonces va a volver a venir por su pueblo, que somos nosotros, los que creemos en Él. Entonces yo le voy a pedir a Dios con todo mi corazón que me dé sabiduría y que a usted le dé pues el oído abierto para que pueda oír esta fiesta tan importante, porque a veces pues no entendemos y empezamos a hablar, sí que la iglesia se va a ir, y la iglesia está muy mal, hermano, de veras. La iglesia, usted mira que la gente está vuelto, hay mucha apatía, hay mucha gente que no tiene ganas, ni siquiera tuvo ganas de regresar después de la pandemia, se quedó en su casa, quiere ver todo desde sentadita, cómodamente, y la Biblia dice que hay que congregarse, que hay que ir a la iglesia, para que usted pues, por lo menos pues oír algo que quizá en la Biblia usted no entienda, porque la Biblia tiene 4 interpretaciones, o 5, y una de ellas pues es literal, pero ahí no está la verdad. En lo literal no está la verdad, teníamos que entrar a las raíces para entender pues el concepto claro de lo que nos está diciendo Dios. En el segundo término está lo insinuado. La gente cuando uno le insinúa algo no lo entiende. Si yo insinúo que pasa algo, el que tiene el problema ni siquiera se da por aludido, porque no entienden las insinuaciones. Y el segundo nivel de entendimiento es lo insinuado. El tercero es la parábola o metáfora. Y ustedes ven que los discípulos no entendieron la parábola, porque no eran discípulos. Porque un discípulo tiene que entender en parábola lo que se le está diciendo. Uno lo mira tan fácil, es que la semilla es la palabra. Pero en ese momento no tenían ellos ese entendimiento. Ahora se predica mucho al respecto, y se habla de la semilla como la palabra de Dios, pero antes no. Entonces ellos estaban con un entendimiento casi nulo. Entonces quería decir que no habían sido seguidores realmente de Jesucristo. Quizás asistían a sus reuniones como mucha gente, pero no ponían atención. Porque si ponemos atención, viene Dios y nos da entendimiento de las cosas. Vamos a leer aquí ahora, y el tercer nivel pues es el que se va a las raíces. Yo pues respeto mucho a Strong, pero me gusta mucho entender las raíces a nivel de los sabios de la Torá. Qué lindo que ellos interpretan de una manera tan clara la palabra de Dios,
los que verdaderamente están buscando pues la palabra. Porque la Biblia dice que muchos de ellos cuando leen la Biblia no la entienden porque tienen un velo. Y ese velo solo Cristo lo va a quitar. Así es que vamos a leer esta fiesta tan hermosa que se celebró el día de lunes y martes, que eran los días pues donde se celebraba esta fiesta. Ahora pues ya tenemos otra fecha, ¿no? Entonces vamos a ver aquí en Levítico 23, del 1 al 3. Y después del 23 al 25. 23:1. Fíjense que vamos a leer eso porque la mayoría de gente piensa que estas fiestas son para los judíos. Y Dios no le habla a los judíos, está hablándole a Israel. Por favor, entendamos eso. Que la gente pues que me escucha, que no crea que yo me creo la gran erudita. No, yo no soy erudita, mi hermano, soy una mujer simplemente que ama mucho a Dios y que yo trato de pedirle a Dios que me dé sabiduría para entender su palabra, porque así no confundimos a nadie. Entonces, aquí dijo, háblale a los hijos de Israel, no dijo a los judíos, ¿va? Que en ese momento pues había una separación entre judíos e Israel. Está hablándole a Israel, y Dios va a venir, y Jesucristo va a venir por Israel. El problema es que como los judíos no aceptan a Jesucristo, pues ellos esperan otro Mesías, y ahí va a haber un engaño. Entonces, ¿me están entendiendo ahora? Va a haber un engaño, se van a dejar engañar porque ellos no creen que Cristo sea el Mesías. Están buscando una persona que según ellos encaje en lo que ellos creen que es el Mesías. Inclusive muchos de ellos dicen que no es una persona, sino que es una presencia como Cristo, pues, que tiene sabiduría, que tiene poder, que es luz totalmente. Entonces creen que es una presencia. Por ejemplo, cuando entró en Jesucristo, el Cristo, que él era el Hijo del Hombre, cuando ya entró Cristo en él, pues esa misma presencia creen ellos que es, ¿verdad? Que no es que una persona se metió en alguien, sino que es una presencia de él. Y yo pues tal vez considero también eso, que es la presencia, porque Cristo el Mesías entró en Jesucristo, y también ha entrado pues en algunas personas también cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, también entra, ¿verdad? Entonces, pero no va a ser una persona según ellos, sino que va a ser esa presencia divina que va a entrar en ellos, que les va a dar sabiduría, les va a dar un entendimiento diferente. Otros creen que es un personaje que va a venir a reinar y que va a venir a hacer un montón todo lo que ellos esperan que pase, ¿no? Entonces, dejémosle al Señor que Él sea el que nos dé iluminación para entender. Y vamos a leer aquí y pedir Levítico 23, 1 al 3 para que entendamos que no es una fiesta judía, es una fiesta para Israel. Y si usted es Israel, porque ahí no dice que fuimos engendrados a los judíos, que fuimos engendrados al olivo silvestre, que es Israel. Vamos a leer. Levítico 23:1. Y le dijo Dios a Moisés, háblale a los hijos de Israel y diles. Ya ves, a los hijos de Israel. No está diciendo que a los judíos, porque mis hermanos, nosotros somos Israel, porque Israel es uno solo, son las 12 tribus. Los judíos son 2 o 3 tribus nada más. Creo que es Benjamín y Judá. Pero aquí estamos hablando de las 12 tribus. Entonces el Señor dijo, habla a los hijos de Israel, hijos de Israel, hijos. También tenemos que ser hijos. Y eso lo corroboramos aquí en Juan capítulo 1, 12 y 13. 11 y 13, al 13. Estas son las Moadim, que son eventos. Sí, son citas divinas, o sea que esas son unas citas divinas. Es como que el Señor escogió 7 citas divinas donde podemos tener un encuentro real con Él. Y cada fiesta tiene su propio mensaje que nos trae, o su propia, como dice, unción que viene pues para que nosotros entremos en esa unción y recibamos ese mensaje tan maravilloso. Por ejemplo, el mensaje de ahora sería que al sonar la trompeta va a haber un juicio a nivel mundial, aunque la gente no lo quiera, no lo crea. Va a haber, es un día de juicio. Entonces viene Dios a pesar las almas, a revisar cómo está, como han habido en otros lugares, que se siente el juez y los libros se abren. ¿Y para qué se abren? Para juzgar. Pues cómo está nuestra vida. Es que
En el libro buscamos algunas veces que aparece ahí que el juez se sentó y los libros se abrieron, que hay juicios, y eso es lo que es este día, Yom Teruah. Eso significa juicio a las naciones. Y vamos a leer después en Mateo 25, que allá aparece qué es lo que va a pasar, ¿va? Fiestas solemnes, citas divinas de Dios, las cuales proclamarán ustedes como apartadas convocaciones. 3. 6 días trabajarán, pero el séptimo día será descanso, apartada convocación. Sí. No harán trabajo alguno en él. Es reposo de Dios en donde quiera que habiten. Entonces, como que dice que es un Shabbat, ¿verdad? Estas fiestas, como que es un descanso para que nos acerquemos a Dios. Y la unción que va a haber ahora es darnos una presencia de arrepentimiento genuino para perdón de pecados. Levítico 23, 23. Sí. Y habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Dios y diles, en el mes séptimo, 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, será para usted descanso solemne, sí, conmemoración al son del shofar, cuerno carnero, y una apartada convocación, ningún trabajo harán. Es que se supone que esos días pues, que están pasando tiene que ver con un encuentro con Dios. Y mi semana es un verdadero encuentro que aparece pues ahí, inclusive aparece en Isaías 58, que es un encuentro donde la gente tiene que entender que tiene que hacer algunas actividades para que sea perdonado. Y entonces se van a abrir unos libros, si abrieron los libros, ya se abrieron, el martes se abrieron los libros, de lunes a martes se abrieron. O sea que el lunes a las 6 de la tarde ya se abrieron los libros. Se sentó el juez y los libros se abrieron. Quizá usted quiere verlo así literalmente, pero la Biblia lo dice, y entonces si lo dice, yo lo creo que en ese momento se sentó el Rey de la Gloria para juzgar pues a vivos y muertos, porque no solo a vivos. Entonces sienta y tenemos que, y por eso tenemos un proceso de 40 días nosotros para poder pues corregir. No se habla mucho de la corrección de esto en muchas iglesias, pero le voy a comentar, fíjese que yo tuve una situación que pasé hace como unos 15 años tal vez, o como entre 15 y 17 años. Y me recuerdo a mis hermanos que entonces yo no hallaba ni qué pensar de eso, y empecé a someterme a Dios de una manera tan clara para pedirle a Dios que me iluminara qué hacer. Y entonces me habló tan claro que yo me quedé sorprendida y me dijo: Maite, tienes que aprender ahí tiene que haber una corrección de tu genética. Esa es la corrección de tu alma, porque el alma del hombre en su sangre está. Y yo voy a dar un seminario, mis hermanos, en el mes de noviembre, porque quiero que la gente entienda cómo es que se dan las enfermedades, pero realmente cómo se dan. Porque es que tiene que ver, por ejemplo, con el alma, tiene que ver con la estructuración del cuerpo. Pero mire, es un tema preciosísimo. ¿Por qué? Porque si yo vivo diciendo, ay, es que tal cosa de mí misma, estoy dándole mensajes y mandatos a mi cuerpo para que haga eso. Dice que aquí en Guatemala hay una palabra que es pero fatal, y me da hasta pena decirla porque no quiero que me pase a mí nada. Ay, es que me mato de risa, me muero, fíjate. Está dando un mensaje que usted puede morir de risa, y puede ser que en un momento esté comiendo y se empiece a reír y se ahogue. O sea que no podemos nosotros decir esas palabras. Entonces de eso se trata pues el tema, que la gente tenga ese cuidado, pero yo voy a explicar el mecanismo de por qué no puede hacerlo. ¿Cierto? O sea que es importante que la gente entienda todo eso. Y hay algunas estructuras que tienen que ver con la palabra, con la sangre, ¿sí? También con las estructuras, pues, cómo está conformado el cuerpo, cómo está conformado. Que recordemos que aquí es una parte que es recta, ¿ya? Fíjate. Entonces tenemos que revisar todo eso para que la gente sepa la estructura del cuerpo. Entonces yo soy pues en eso de formar ese tema,
y le pido a Dios que me dé sabiduría para que la gente realmente entienda cosas que no puede hacer ni decir para que no tenga esa manifestación, ¿verdad? Entonces, yo le decía a un varón hace mucho tiempo que no fuera así su carácter porque iba a tener problemas con que iba pues a estresar sus células tanto. Porque la gente que es demasiado airada, las células las golpea mucho, las hiere. Dice que las hiere. Y una célula herida que puede empieza a tener una malformación. Y ahí es donde viene pues a veces, y también qué es lo que da lugar a esa malformación, ¿no? A esa herida, ¿verdad? Porque la gente piensa que en una herida, ¿qué pasa? Quiere verla así, pero a veces es una herida del corazón, y que si ahí es una puerta grande para ciertas cosas que pueden entrar. Eso es lo que voy a explicar, ¿verdad? Espero, es un tema precioso, no quiero que termine el año sin que yo lo comparta. Si puedo en octubre, pues lo voy a compartir, y si no, pues como tengo la fiesta todavía del Sukkot, lo vamos a compartir en noviembre, para que en diciembre se hable de la otra fiesta. Sí, que es una fiesta tan hermosa que es la Hanukkah, ¿no? Cuando fue el milagro del aceite, y exactamente se celebra el 25 de diciembre del calendario hebreo, y ese día pues fue el día en que nuestro amado Jesucristo pues fue concebido, ¿ya? O sea que vino el que nos puede dar el aceite. Entonces es una cosa tan maravillosa toda la Biblia. Entonces estamos leyendo Levítico 23, ahorita el 25. Ningún trabajo harán, sino que presentarán ofrenda encendida a Dios. Fíjate que eso la gente no lo hace, ya ves, de llevar ofrenda encendida. Es rara la gente que lleva, y ahora es tan importante llevar una ofrenda encendida porque estamos viendo cuánta gente no necesitamos luz. Necesitamos inteligencia, sabiduría, entendimiento. Pero a mí me da pena tocar ese tema, pues, porque hay mucha gente que todo lo atribuye a que uno quiere dinero. No, sí. No estamos pidiendo nada, pero queremos pues que la gente entienda que hay que hacer algunas cosas que hay que hacer. Entonces, mis hermanos, vamos a leer aquí en Romanos 11, del 1 en adelante, para que entendamos esta parte de que leamos primero Juan 1, 12, 11 y 13, 11 al 13. Juan 1, 11. 11 al 13. Amén. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Sí. 12. Pero a los que lo recibieron. O sea que no lo recibió Israel, ¿ya ve? No lo recibió. Entonces, ahí pues le dio una oportunidad al pueblo gentil para que pudiera pues como injertarse a esa higuera, a ese olivo pues natural, para que fuéramos parte de Israel. Ahí fue donde ocurrió esto, ¿ya? Cuando ellos no lo recibieron, entonces viene, y ahí aparece también que vayan a buscar aquí, que no sé qué, para que se llene, para celebrar la boda. Entonces vamos a leer. Amén. 12. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho. A los que creen en su nombre, a los que lo reciben. Amén. Pero mucha gente por compromiso a veces pasa. Por eso a mí una vez me dijeron, mire, convenza. No, yo sé, es que Jesús no está en oferta, dijo. La presencia de Cristo es una presencia que todos deseáramos tener, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo deseo que Cristo me dé a mí todo lo que Él es la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la plenitud de Dios. ¿Y por qué voy a estar yo ofreciéndolo como que fueran como una forma de oferta? No, si es un privilegio que uno tenga la presencia de Cristo. Sin esa presencia no puede ser uno de Él. No tiene cabida en Israel, sin esa presencia. 12. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio derecho de ser hijos de Dios. Ya ves, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahí llegamos al 13. 13. A los que no son engendrados de sangre, ni del deseo de la carne, sí, ni de la voluntad de hombre, sino sí, de Dios. Fíjate, pero qué realmente interesante es, ¿verdad?
Entonces vamos a, espero que hayan anotado los hermanos que estamos leyendo Juan capítulo 1, del 11 al 13. Bueno, entonces ahora vamos a leer Romanos 11, mis hermanos. Yo quiero que la gente anote porque es tan importante que la gente se dé cuenta de esa realidad que para mí es tan importante de veras, ¿no? Que son fiestas que tenemos que escudriñar bien, y yo puedo dar este tema en 5 segmentos y sé que la di también el miércoles para que usted pueda revisar, porque tenemos que entender bien este tema, porque tiene muchas perlas muy preciosas, ¿verdad? Uh-huh. Si la gente después de eso ya no cree en esto, porque ya no cree. Y que también que no crea que es un rapto de la iglesia. La iglesia como iglesia. Entonces va a ir toda la iglesia de Guatemala, ¿no? Aquí hay características, pues hay virtudes, atributos que hay que cumplir para que nos vayamos con Él, ¿va? A los que creen en su nombre, a los que lo recibimos, pero realmente recibimos a Él y creemos en el nombre de Cristo. Romanos 11. Del 1 en adelante. Del 1, okay. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su que pueblo? que si no se lee desde el 1 no se entiende eso. Y la gente solo lee 2 cositas así pequeñas, no. Aquí tenemos que leer todo para entender cómo fue que fuimos injertados. A mí se me confunde a veces entre higuera, pero no, es el olivo natural, porque la savia divina, es la sabiduría divina, la plenitud de Dios, pues el poder de Dios, lo más pesado de lo que es Dios, ¿verdad? Uh-huh. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia... Mira, y ese es el código real. Yo quisiera que leyéramos en el código real para ver qué dice, porque es algo bien interesante. También es una perversión con muchos modismos. Uh-huh. Siempre he pedido que se lea la unidad y del código real, y si no, pues se llega a comprar pues la Valera. ¿Y ese qué es? Sí, pues la Valera, ¿no? Tenemos que tener 3 Biblias, y es por la comprensión que se debe de tener, ¿va? Lo que no me dé tiempo a ver pues, en ese segmento, pues lo sigo viendo en otro, ¿va? Pero yo quiero que la gente entienda bien, porque cada vez que tenemos, ahora yo sé que Melvin y Mirna y Cori saben que yo no di este tema, no lo había dado así, porque lo daba de otra manera, solamente la celebración de la fiesta, de qué consistía la fiesta, el acercamiento a ese portal espiritual que se abre. Pero ahora le encontré más sentido cuando leí Romanos 11, del 1 en adelante, ¿eh? Cuando empecé a leer, que también fui a ver a Oseas 2, 14 y 19, empecé a ver, te encontré un sentido tan diferente a todo. Entonces tuve que revisar todo. Ya tuve que hacer una revisión completa, y ya entendí más Mateo 25, las vírgenes, todo eso, que es el juicio a las naciones. O sea que para mí tuvo un sentido tan como que fuera tan claro, ¿verdad? Entonces ya empecé a buscar otra forma de entenderlo, y que el Espíritu Santo me lo aclarara. Romanos 11:1, código real. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ni se les ocurra la idea, porque también yo soy israelita. Es que la gente piensa que ahora somos la Israel espiritual. Somos simplemente Israel, ¿verdad? Somos Israel. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo? Al que conoció desde antes de la fundación del mundo. Aquí tiene una explicación, pastor. La frase hebrea inducida es conocer desde antes. Siempre en su presencia. Antes de la creación. En su presencia es. Uh-huh. O sea que era un plan que ya tenía, por ejemplo,
la gente no puede entender que Cristo fue creado en su presciencia. O sea que significa que Cristo ya había muerto, como que ya era un plan divino, ¿verdad tú? Ya era un plan divino. Entonces por eso dice que antes de que fuera Abraham, fue Cristo. ¿Ya? Él dice eso, porque él fue creado en la presciencia también el pueblo de Israel, como que fue un plan que Dios estableció, y a él podía ver, aunque mucha gente no me lo crea, pero según la Torah, muchos, por ejemplo, patriarcas como Abraham, como Isaac, todos ellos que fueron de renombre, también Moisés, todos ellos nacieron con eso que ellos podían ver más allá. Y a veces Dios, en su gran amor y misericordia, hace que nazcamos algunos con un poquito más alcance de algunas cosas, pero porque uno pues se tiene que buscar a Dios, tenemos que estar en su presencia, y para captar eso de la presencia de Dios, ¿verdad? O sea que así es lo que yo entiendo eso, que él ya existía, Cristo ya existió en la presencia de Dios, antes de que él, pues como que era toda la ciencia, todo el conocimiento, ya Cristo estaba. Y él ya había sido también en Apocalipsis, dice eso, que él ya había sido crucificado. Uh-huh. Ya ves, él tenía un plan. Romanos 11:2. ¿O no sabéis qué dice la Escritura de Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Adón o amo, a tus profetas han dado muerte, Sí. y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y mi vida buscan para quitármela. Fíjate que yo siento que uno como siervo de Dios o hijo de Dios no debe tener miedo. Y si algo esta vez se sintió pues Dios afectado, fue que él huyera de una mujer, huyera de la boca de una mujer, porque él oyó la voz de ella y no se recordó de quién era. Uh-huh. O sea que él ya sabía lo que iba a pasar, ya ves todo. Uh-huh. Porque ahí está lo de Elías y que salió huyendo ahí, más o menos ahí está. Romanos 11:4. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ya ves. Para una hermana que nos preguntó quiénes eran los Baales son potestades, ¿verdad? Que lamentablemente están gobernando ahora, así aunque la gente no lo cree. O sea que son potestades de poder y autoridad, pues, del mundo espiritual, que están gobernando en este tiempo. Uh-huh. Sí. Romanos 11:5. Así también, aún en esta edad presente, han reservado un remanente escogido por gracia. ¿Ya ves? O sea, ¿qué está diciendo? Si Israel no va a querer, pues, que yo, pues, ser Israel, pues yo tengo un remanente, no te preocupes, Israel. Tengo un remanente que va a seguir en pos de mí. Y habemos muchos hijos de Dios que amamos mucho a Dios. Yo no puedo destruir a ningún pastor, pero yo he visto muchos pastores que aman realmente a Dios, ¿verdad? Y que a veces quizá decimos cosas que no están bien, pero es por el celo que tenemos de las cosas de Dios. Uh-huh. Pero yo sí siento eso, que también yo no voy a negar cosas que a veces uno está como desechando cierta denominación, y uno mira que hay gente que también ama mucho a Dios y que realmente han tenido un verdadero encuentro con Dios. ¿Sí? Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras legalistas. Sí. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Sí. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha logrado todavía, pero los escogidos pudieron lograrlo, y los demás. Vaya, ves, por eso dice que por ejemplo, que Dios hizo eso para meterle celo a Israel. Pero hermanos, yo me pregunto,
¿Qué celo puede tener Israel ante una iglesia que está ¿cómo decirle? Como que no tiene esa fuerza, ese poder, ese conocimiento que Dios quiere que tengamos, esa certeza de quién es Él. Entonces, hay gente que lo primero que hace cuando tiene un problema es correr con un médico, correr con otro, y la Biblia no dice eso, dice que primero busquemos a Dios, y nos pone ejemplos claros de ver que cuando tenemos un problema, recurramos buscando al que todo lo sabe, al que nos crió. Perdón, y una vez me contaron una cosa de Henry Ford, que un señor se le arruinó un carro, y se quedó tirado pues en el camino. Y yo lo puse como ejemplo una vez en Del Carne, porque me llamó la atención que yo lo puse como con la Biblia. El Señor a mí me creó. La Biblia dice en el Salmo 139 que mi embrión vieron los ojos de Dios, ¿no? ¿Ya ves? Entonces, ¿por qué voy a buscar en una persona que no me formó? Tengo que ir a buscar al que me hizo, al que me crió, porque Él sabe quién soy yo, sabe de qué tornillo tengo flojo, así como le digo. Él sabe de qué, como dicen, de qué mal padezco, sabe qué tornillo tengo flojo, sí, porque todos tenemos algunas cosas que no son buenas. Quizá no nos damos cuenta porque nos acostumbramos a vivir con Él, ¿no? Pero Él me conoce perfectamente. Entonces yo quiero ir con Él, ir con el que me crió. Este tema que quiero dar yo, siento como que fuera el mismo Dios el que me está guiando a entender eso de la sangre, de la estructura del cuerpo, fíjate. Porque, no sé, es que es una cosa tan extraña que yo siento. No he podido pasar de cierto pedacito que estoy escribiendo porque siento que lo tengo que entender, pero mis hermanos, Él es el que nos crió y nos entiende perfectamente, sabe qué tenemos y sabe que si mira que usted tiene un tornito flojo ahí, se lo va a apretar o se lo va a poner, se lo va a local, y usted está bien. Como hay una plancha que se le quema tal cosa, la resistencia, solo se la cambia y ya está, porque Él nos crió. Entonces ahí está diciendo que Israel, pues si no quiere, pues está bien, pero Él tiene un remanente, ¿va tú? Que no ha doblado sus rodillas delante de Baal. Es que yo quisiera como que la gente entendiera que una cosa es, por ejemplo, que a veces la gente no entiende esas cosas tan simples, ¿va? Que piensa que todos son Baales, no. A veces Baal puede ser hasta un hijo, donde a mí me quite tanto la atención que me desvíe de mi búsqueda de Dios. Una mamá manipuladora, un padre, ¿verdad? Un esposo, un hijo, ellos pueden ser pues para mí un Dios. A veces pues un trabajo, un negocio, ellos pueden ser un Dios más fuerte que una potestad que como decía, pues, ahí dice en Sabiduría 14, que tiene ojos y no mira, que no se puede ni mover, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a ir yo? Como decía mi papá, mi hija, ¿a quién se le ocurre buscar brujos? Me decía, porque me contaba, pues como era juez de paz, pues que a veces habían pleito porque brujos y los demandaban porque le habían dado dinero. ¿A quién se le ocurre, mi hija, ir a buscar a uno que me saque de un apuro económico, que vive en un barranco, decía? Y ahí vivía ese brujo, fíjate, me dice, es una tontería, ellos no viven como ricos, ¿no? Viven como pobres, ¿no? Terminan como pobres. Ya ves, entonces no, me decía, qué barbaridad. Y yo tengo la plenitud en una situación que yo vi en una persona que yo conozco, que sus papás fueron así, y los hijos todos son pobres. Ya ven, por eso. Entonces mis hermanos, porque lamentablemente ahí en Jueces habla mucho de eso, que cuando el pueblo se aislaba de Dios, ¿qué era lo que los visitaba? La pobreza. Sí, eso los visitaba. Y yo lo digo, hermano, con todo mi amor. A mí me daría, no sé qué es, entender que mi hija fuera con una situación así, porque esa gente Dios las deja solas y ya no prosperan. Esa es una clave. Y la gente, yo lo predico, y cuando es una fiesta así, ¿por qué no se arrodilla y pide perdón a Dios si su familia anduvo metida en eso? Para que hayan heredado una pobreza a ellos, que nada les abunda, se les multiplica nada. Entonces tenemos que entender que elemental, pues en mi familia hubo brujería, hubo gente que buscó brujos, hechiceros, a San Gaspar, San no sé cuánto, San Machimón, no sé qué es la cosa, la Santa Muerte, todo eso.
es elemental. No estamos hablando de una imagen de Jesús ni nada así. Ujú. Así es que por favor, hasta Deuteronomio 4 hace esa advertencia. Y cuando Dios se le apareció, pues que no se le apareció como una figura. Y ahí está la cosa de los judíos, ¿va? Que dicen que no es una figura. Entonces sigamos aquí. Romanos 11:7. Pero los escogidos pudieron lograrlo y los demás fueron adormecidos, como está escrito. Vaya, viste, están en un adormecimiento. Porque, o sea que como que vienen con una herencia de adormecimiento porque no recibieron a Jesucristo. Es que fíjense que no era a Jesús, era a Jesucristo. Era a Cristo. Exactamente, a Cristo, era Cristo. ¿No? Y los que creemos, porque ahí en Mateo capítulo 18 o 16, dice claramente que que Pedro, por ejemplo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa clave, tú dijo, bienaventurado, a ti te voy a dar las llaves del reino. O sea que Dios nos da las llaves del reino cuando nosotros identificamos quién es Jesús, era el Cristo. Ahí está. Ahí está, para mí esa es la clave de todo esto. Y la Biblia dice en Romanos 8:9, parece que si alguno no es de Cristo, no es de Él. Así, claramente. No dice si alguno no es de Jesús, es de Cristo. Romanos 11:8. Dios les dio un espíritu de sueño. Sí. Que dice acá, así como Adán fue dormido y luego Abraham, así también la mayoría de Israel fue colocado en una actitud profética de sueño profundo. Sí. Para que pudieran suceder ciertas cosas necesarias para la redención que habrían sido imposibles con un Israel despierto. Ya ves, está hablando de Israel. Pero fíjate que si uno estudia realmente qué significa que estaba dormido, estaba muerto. ¿Sí? ¿Ya ves? Es que estaba muerto. Uh-huh. Romanos 11:8. Dios les dio un espíritu de sueño muy profundo y ojos que no pueden hacer un juicio correcto y oídos con que aún no entienden. Es que qué interesante la Biblia. Sí. Qué interesante. Sí. Y oídos con que aún no entienden hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Y ahí está pues que Pablo lo dice en Romanos, en Corintios, capítulo 3 lo dice claro, lo dice Pablo. O sea que pues para mí era muy interesante leer todo Romanos, no sé. Es que ahí está la clave de qué fue cómo actuó Dios con Israel cuando no lo recibieron. Y toda la gente que no recibe a Jesucristo, ¿cómo está? Dormido. Ahí está. Muerta. Ahí está. Puede tener delitos y pecados. Romanos 11:9. Y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, su tropiezo es para eliminarlos como pueblo. Ni siquiera se les ocurra tal idea, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ahí está, ¿ve? Para provocarles a celos. Ahí está. Sí. 12. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su derrota, la riqueza de los gentiles. Miren, mis hermanos, yo miro gente que tuvo un encuentro judío, que tuvo un encuentro con Cristo, que se les reveló mi amado Cristo, porque se les ha revelado a varios. Pero miro cómo lo aman, es que cómo lo aman y ellos, miren, ay, no es que me toca a mí el corazón cuando leo pues su testimonio, porque he oído los testimonios de ellos, pero tienen un amor por él, pero están tan convencidos de que Cristo es el mismo Dios, que es el mismo, fíjate, que es la plenitud de Él.
porque ellos lo que quieren simplemente, dicen que desde que llegó Cristo a su vida, ya vieron bien claro muchas cosas, entendieron muchas cosas, pero entró una claridad con ellos, y yo digo, ¿y toda la iglesia qué está pasando? Que no tiene ese anhelo tan grande, esa pasión por sentir esa presencia de Cristo. Y espero que a mí nunca se me quite, y yo digo que jamás se me quitaría, porque solo de ver que se han convertido varios, ahí aparecen en Facebook, que se convirtieron, pero ellos lo aman, y como mencionan a Cristo de una manera que no podrían ellos vivir ahora sin Él, porque les abrió los ojos a la verdad. Fíjate, esa es la verdadera conversión, porque ellos están dormidos, y mucha gente ahora está dormida. Tiene un adormecimiento espiritual. Qué triste de veras. Romanos 11:12. Y su derrota, la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? O sea que es una riqueza tener a Cristo en nuestra vida. Que Él esté en mí y conmigo. Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Sí. Honro mi ministerio, pero si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exilio ha devenido en reconciliación del mundo, ¿qué será su retorno sino vida de entre los muertos? 16. Si las primicias son kadosh o santas, también lo es la masa de donde es tomada. Está hablando ese remanente de Dios, que Él tiene pues, como que Él tenía pues escondida esa parte de la iglesia, de los gentiles. Y si esa gente busca una santidad cuando lo conoce, pero de veras busca. Yo me siento tan emocionada cuando os oigo hablar, así Rod, por ejemplo, cuando oigo hablar, con un amor tan grande para el Mesías. Y le cree literalmente todo lo que, se pone a leer todo lo que él dijo pues, en el Nuevo Testamento y todo, y se siente él pero feliz, ¿verdad tú? Le siente sabor a esa palabra tan hermosa. Yo miro la gente que lee la Biblia como si fuera una historia. Ellos no lo leen así, lo leen como la palabra de Cristo, como que lo que tiene esa palabra, lo dice claramente en Juan 1, lo que tiene, que son las ideas de Dios, son los propósitos de Él, todo. Romanos 11:16. Y si la raíz es kadosh, también lo son las ramas. Es santa. Sí, así es, santa. Amén. 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas. Ahí está, ¿eh? Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Fíjate que qué hermoso ser uno participante de la raíz, ¿va? Y de la rica savia, de la sabiduría que Dios quiere que ellos reciben. O sea, es la sabiduría de Cristo. Él era judío. Ya ves, es la sabiduría que Él nos puede dar. Y yo quisiera como que la gente entendiera eso y buscara la presencia de Cristo de una manera tan fuerte, que deseara recibir esa savia, tener esa masa tan divina. Entonces me causa a mí cuando miro que estoy yo predicando y la gente viendo para otro lado, o con un niñito ahí acariciando, los ven y va a hacer así su carita. Yo siento que esas son cosas para la casa, para otro, pero no en la iglesia, porque en la iglesia, fíjense que yo me recuerdo que yo era patojita cuando estuve en Acatenango. A mí me encantaba poner atención porque después participábamos como en salmos y proverbios, y a mí me gustaba leerlo. Entonces yo siempre participaba en esas dos, pero yo ponía atención para entender. Así es que mis hermanos me causa mucha, así como yo dije una vez, me siento así como extraña cuando miro que la gente no hace eso. Y también
que la gente no entienda que cuando la gente tiene un problema, que le diga, hermano, usted tiene que buscar a Dios. Pregúntele a Él, no que va de orar y orar y orar. ¿No? Y la gente no busca a Dios por tanta gente que ora por ellos. En vez de decir, ¿sabe qué? Todo lo que le está pasando le está hablando Dios ahorita, en ese momento. Entonces, ni ellas creo que entienden eso que yo digo. En este tiempo es un tiempo de que a veces salen a luz ciertas cosas. ¿Para qué? Para que podamos ponerlas en la presencia de Dios y que nos ayude a resolverla. Para mí, lo que pasa en este tiempo, a ver, eso es. A mí en este tiempo no me ha pasado nada, gracias a Dios, pero todo lo que nos pasa porque quiere Dios que lo pongamos en su presencia, para que nos diga por qué está pasando, porque precisamente en este mes de septiembre, agosto, pasan cosas. ¿Verdad que es cierto? A mucha gente le pasa. Y es porque están sacando a luz todo lo que tiene que corregir. Y yo le digo a una persona eso y me dice, es que yo por eso no entiendo nada. ¿Verdad que es cierto? Perdón, lo que a mí más me ha impactado ahorita en este estudio es que este año usted nos necesita de lavar con la sangre del cordero nuestras vestiduras. Ay, si ahí aparece, que amigo. esta es la oportunidad de hacerlo, que los pensamientos, el comportamiento. Ese está en Apocalipsis 7. 7, 9 en adelante. Y esta es la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Mira, yo me puse anoche solo a hacer esto, fíjate. Mira que yo no hallaba ni qué hacer. Y decía, Señor, por favor, que laven las vestiduras de mi familia con la sangre de Cristo, Padre, para que estemos en este remanente. Yo le pedí para las vestiduras de la iglesia, tú, por favor. Porque esta vez el Señor me llevó a un entendimiento tan diferente. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender eso, pues, porque la gente, yo miro que vive así como que estuviera soñando, ahí claro lo dice. Es que dice que es un adormecimiento, fíjate. Sí, ¿verdad que sí? En un sueño profundo, fíjate. Mira que a mí Romanos, fíjate que me ha llamado tanto la atención, porque hasta Romanos 7, es que Pablo Romanos lo descifra de una manera, no sé, como que la revelación de él se transcribió aquí, pero ¿qué ven en Romanos? Al extremo que ese varón que le llaman Agustín se convirtió cuando leyó Romanos 13. Él entendió que estaba metido en un alcoholismo y en un pecado tan profundo. Ahí entendió él, cuando dijo, desechados pues las armas de las tinieblas y vestidos de las armas de la luz. Él entendió que estaba usando armas de las tinieblas con el alcoholismo, con el. Yo dije eso a una señora que llegó a predicar a una despedida soltera, un baby shower, perdón. Dije, mire hermana, usted no ha entendido bien, perdón que le haga esa pregunta, pero usted habló pues mucho de este varón, solo de su presente, pero el pasado de él da un testimonio tremendo. ¿Y por qué? Me dijo él. ¿Y usted quién es? Yo predico la palabra. Y ella pues era de otra denominación, ¿va? Entonces le expliqué que a mí me había impresionado mucho cuando su madre le ponía a él Romanos 13 para que lo leyera. Y ahí decía que la noche estaba avanzada y que amanecía el día. Que entonces desechemos pues las armas de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Y dejando toda borrachera. Y era el problema que tenía este varón. Tenía el problema de la borrachera y también tenía el problema del adulterio, de la fornicación. Entonces él entendió que cuando dice la noche está oscura, que estaba en una oscuridad tremenda. Y fue cuando él despertó, fíjate. O sea que, y vio que tenía deudas de respeto para su madre, deudas de amor, fíjate, deudas de honra. O sea, entonces mira, la señora, la jovencita, porque era una joven que llegó ahí, estaba hasta parada así, asustada viendo. Y eso donde está en Romanos 11, en Romanos 13, ahí fue donde él tuvo un encuentro verdadero con Cristo. Fíjate, y tan linda que es esa cita. Porque ahí habla de armas de las tinieblas y de luz. Un arma de la tiniebla es la borrachera, que la gente en vez de armarse de valor para enfrentar la vida, recurre a la droga, al licor, para adormecerse el cerebro. Son como dicen, que parecen los avestruces que cuando tienen un problema
meten la cabeza en la tierra para no darse cuenta de lo que está pasando. Y uno tiene que estar despierto para enfrentar una situación. Pero me afecta mucho pensar que uno como hijo de Dios con tanta sabiduría y poder haga eso. Fíjate. Actúe como el hombre y la mujer avestruz. 11:18. Contra la rama. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Exacto. Sí, pero levantarás una objeción. Las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe obediente, pues puedes quedarte plantado. Fíjate que me planta a mí la fe obediente. Es que, por ejemplo, una vez oí a un varón que estaba hablando por televisión. Espero que el pastor que estaba hablando con él se recuerde de esa entrevista. Y le dijo él, ¿ustedes tienen fe? Nosotros no tenemos fe, no necesitamos fe, le contestó él. Y para mí era cierto lo que le estaba diciendo, porque nosotros obedecemos la palabra, dijo. La gente que no la obedece necesita fe, dijo, para creer. Pero nosotros le obedecemos. Si la palabra dice una cosa, nosotros lo tomamos así y tenemos, que me dice, es sí y sí y amén, dijo. Amén. Entonces, cuando pues yo tengo que obedecer la palabra de Dios, porque es lo que Dios está ordenando, dijo, fíjate. Amén. Pero la gente cristiana, como no es obediente a la palabra, pues tiene que actuar con fe. Y tiene toda la razón. Y el pastor se le quedó viendo, fíjate. Porque dijo, pero ustedes no hablan de fe, ¿verdad? Es que no la necesitamos, dijo. Eso es para el que no obedece la palabra, dijo. Pero yo, si la Biblia dice, aquí mismo, si dice algo ahí, que a la mujer se debe tratar como vaso más frágil, yo la voy a tratar así, dijo. Así, la voy a tratar así. Y entendiendo que yo también soy un vaso frágil, dijo. Fíjate. Y él era, pues, un hombre reconocido. Me dio risa, pues, porque él entendió bien eso. Sí, entonces habló de Romanos, el capítulo 11, ¿sabes? Que nosotros por fe, por la obediencia a la palabra, vamos pues a ser introducidos, vamos a ser plantados, ¿verdad tú? Ahí está, mira. Ay, sí. Romanos 4 ya ves, todo Romanos es precioso. Romanos 11:21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero bondad contigo. Si permaneces en bondad, de otra manera tú también serás cortado. ¿Ya ves? Sí. Pues la sedacá y las obras de amor son tan poderosas. Las obras de amor, pues habla ahí el de Romanos 13, que hay gente que tenemos deudas de amor, porque no tenemos amor al prójimo. Miramos que alguien necesita de nosotros y fíjate que a mí me afectó mucho que una persona me contó que su esposo le dijo, ¿sabes qué pasa? Que yo me siento muy solo. Cuando tú te vas me siento muy solo. Y la Biblia es clara que no es bueno que el hombre esté solo. La mujer idónea fue criada para que él se sienta acompañado, que sienta que tiene algo que esté con él, a su lado, en cualquier momento. Romanos 11:23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderosos para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Vaya, ¿ves? El 24, ¿no? Sí, ahí termina. Ahí termina, ¿ves? Entonces, mis hermanos, pues estamos llegando casi al fin. Pues lamentablemente no pudimos hablar de las
de cómo es que se lleva a cabo esta fecha, cuando el Señor se pone, pues aquí en Daniel 7 está, también en Apocalipsis 20, y quizá leamos Apocalipsis 20, del 11 al 12, vamos a leer. Sí. ¿Usted en la había oído esas citas Sí. bíblicas ya? Y vi un trono grande, Ahí está. resplandeciente, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y los cielos. A Isaías quería que solo pusieran esa alabanza en la iglesia, pues el día domingo, perdón. Y el día lunes, solo eso quería porque es el que está sentado en el trono, ¿eh? Mi amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y vi un trono grande resplandeciente. Es que mis hermanos no tenemos el concepto claro de quién es Él. Usted quisiera que, yo miro pues cuando llega el presidente a cualquier lugar, la gente se para y aquella reverencia. Y a mi amado Cristo Jesús, que estaba sentado en el trono, la gente entra haciendo bulla, que va al baño. No sé, hermano, que Dios nos perdone. Fíjese, ayer fue un día, el día martes fue un día santo. Santo fue. Y la gente que no haciendo nada, pues, que nos perdone verdaderamente Dios. ¿Verdad? Y al que está sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y los cielos, sin encontrarse lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie ante el trono. Ay, sí. Y los libros fueron abiertos. Es que eso es precioso. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ya ves. Seguimos ahí. Sí. Y el mar entregó a los muertos que en él había. Y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que en ellos había. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ya ves, según sus obras van a ser juzgados. Sus acciones. Y la muerte y el Sheol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Sí. Y si alguno no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ¿quiénes son los inscritos en el libro de la vida? Los justos. ¿Y qué se le quiere para que sea justo? Ya ves, que cumpla con lo que dice la palabra. Hay una palabrita que la gente no le entiende. Que tengamos misericordia y compasión con la gente que nos necesita. Ya ves. Que si yo tengo un dinero, ¿por qué esta persona tiene que andar en la calle con hambre? Yo la puedo ayudar. Ya ves. Entonces a veces hay pues, instituciones aquí en Guatemala grandes empresarios que a veces uno dice, pero ¿por qué es que tienen tanta bendición? Por eso, que abren escuelas, abren ayuda para gente necesitada. Yo fui en Chimaltenango a un lugar donde hay niños con SIDA y vi que había un edificio tan bonito que hicieron, ese edificio no estaba ahí, y que si lo que pasó es que se los había desdonado una institución de esas. ¿Ya ven? Pero un edificio como de unos 4 niveles, bien lindo. Ahí llegaba toda la gente que era mayor o jóvenes así para ir a pedir su medicina para el SIDA. Cada semana se tenía que presentar. Entonces mis hermanos, de veras, entonces Dios eso lo toma en cuenta, tener misericordia para el necesitado. Ayer salió pues que también hay otra institución que ahora va a ir a poner
también pisos a otro, como que es en Huehuetenango. Y el presidente pues ya estaba poniendo pisos en un montón de aldeas, ¿no? Entonces ellos también tomaron la iniciativa, pero me hace sentir tan contenta, mira, que piensen en esa gente que en este tiempo que hay tanta humedad, resultan con problemas pulmonares, ¿no? Con hongos en los piecitos los niños, porque el agua se mete, ¿ya? Llena de tierra. Entonces, mis hermanos, tanto que hay que hacer para el necesitado y nosotros no tenemos misericordia. Entonces, ayudar a esas instituciones que pueden hacer esa ayuda. Ajá. Es que esperamos que esta le dé a usted mucha idea, porque la Biblia dice que la sedacá nos libra de la muerte y nos arranca la iniquidad. Fíjese. La sedacá, esas obras de amor. Y eso fue lo que Agustín se dio cuenta, que tenía deudas de amor en su vida. Que en vez de tener misericordia de su mamá, borracho ahí cayéndose, ¿no? Que no había hecho sedacá. El hecho de pensar en mi madre y en mi padre, yo no puedo tomar un trago porque vengo de una familia alcohólica. Entonces yo no voy a tomar porque se me puede despertar la bestia del alcoholismo. También del vicio, ¿no? de drogas y todo. Entonces no, la gente no tiene misericordia, la pobre madre buscándolo. Entonces tenemos que pensar en todo eso, hermano, porque eso es lo que nos hace que, dice, no debáis a nadie nada, dice Pablo, sino el amaros unos a otros, porque el que no ama a su prójimo no ha cumplido la ley, dice. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender esto, porque estamos en un día que nos están pesando y van a darse, a los justos los van a ser anotados inmediatamente en el libro de los justos, los que no, a los intermedios, los que están entre, como los tibios, que le llaman así tibia, gente tibia, le darán una oportunidad a Dios de que hasta el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, tenga tiempo de arrodillarse y reconocer sus pecados y pedir perdón. Y al que no, pues el que dice, ya Jesús vino y me perdonó todo pecado. No, Señor, no crea eso. Cuando la Biblia dice que tenemos que cambiar el espíritu de la mente, del alma, ese espíritu que nos está manejando. Así que en el nombre de Jesucristo espero que esta enseñanza le haya tocado su corazón y lo haga sentir al que necesita tener un cambio radical en el nombre de Jesucristo. Amén. Potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y el Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Gracias por sintonizarlos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.